Hola Tradumanas, ¿cómo están? Hola Belén. Hola a todos, hola Marian, ¿cómo andan? ¿Qué tal el día? Todo bien, ya sabes, el clima un poco loco por estos lugares, mucha lluvia. Bueno, sí, por acá también, bastante, bastante inestable, pero no importa nada porque hoy grabamos Transhumanas y estamos muy entusiasmadas con la entrevista que tenemos hoy. Sí, fue una entrevista realmente hermosa y justo en el marco del mes, el día 5 de septiembre fue el Día Internacional de las Mujeres Indígenas y justamente en esta entrevista tuvimos el gran honor de entrevistar a Irla Vargas, que es hablante del náhuatl, intérprete también. Y bueno, hablar un poquito de este día tan importante que se conmemora desde 1983, para quienes no lo sabían. Lo determinaron en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Bolivia, en honor a Bartolina Sisa, una guerrera aymara que se opuso a la dominación colonial y que fue asesinada en 1782 en La Paz, Bolivia, por ese mismo motivo. Entonces, bueno, estamos en el mes de septiembre, ¿no? Y justamente entrevistamos a una mujer originaria que también también es una guerrera lingüística, ya que escuchen la entrevista sabrán por qué. Y el objetivo de la celebración de este día es, bueno, rendir tributo a todas estas mujeres de pueblos originarios porque juegan un papel muy importante en la salvaguarda de la cultura, la lengua y la biodiversidad. Entonces el propósito es reconocer el valor que tienen todos esos conocimientos ancestrales que ellas pasan de generación en generación. Totalmente, me pone muy contenta, además que bueno, desde Transhumanas podamos aportar nuestro granito a poner, digamos, esta lucha y esta intersección sobre la mesa que, bueno, estamos, me parece, todos de acuerdo con que no tiene la visibilidad y la atención que merece, pero por ahí donde más me duele es que lo veo a veces también hacia adentro de los movimientos y los colectivos feministas, ¿no? Así que bueno, me pone muy contenta que bueno, encima en el marco del mes, o al menos el mes del día de las mujeres indígenas, podamos tener esta conversación con esta entrevista de lujo. Y bueno, justo ayer estaba recordando un poco la historia de Berta Cáceres. Berta fue, mejor dicho, una militante feminista, medioambientalista, defensora de los derechos del pueblo lenca en Honduras, y fue asesinada por su militancia en el año 2016 en Reciente. circunstancias poco claras, y que bueno, que al día de hoy no hay culpables claros, no se sabe bien lo que sucedió y su historia a que la busquen, que la investiguen. Hay un discurso de ella que es muy interesante. Ella ganó el premio no me acuerdo bien exacto el nombre, si es militantes medioambientalistas o algo parecido, son los premios Goldman, que es como el sumum de la lucha medioambiental, es como ganar el Nobel del ambientalismo. Y bueno, dio un discurso muy potente ahí donde, bueno, mezcla todas sus luchas y habla de todo su recorrido y bueno, creo que es algo que vale la pena ver. Y también recomendarles un podcast que me recomendó una pareja amiga hace poco, que se llama Radio Ambulante y bueno, donde cuentan todas así historias importantes de diversos lugares de América Latina. Y bueno, tienen un capítulo especial dedicado a la historia de Berta Cáceres, donde entrevistan también a su hija. Bueno, hay muchos testimonios y tienen una manera muy interesante de reconstruir las historias, así que si andan en busca de podcast, puede ser una opción. Sí, y además una historia también muy impactante, ¿no? Y que de cierta manera resuena con justamente esta guerrera aymara que en honor a quien se determina este Día Internacional de las Mujeres Indígenas, ¿no? Y bueno, contarles un poco, yo conocí a Irla, nuestra entrevistada, en el primer Congreso Internacional de Lenguas Indígenas en 2017 en Querétaro. Tuve el gran honor de presentar una ponencia en la misma mesa que ella, y ahí fue como nos conocimos.
Y de ahí surgió también una especie de relación y comunicación desde entonces, que bueno, ha sido muy bonito porque también coincidimos en otro congreso por ahí de 2019 y justamente yo le preguntaba, ¿no?, sobre estos temas de género. Y le dije, bueno, ¿y cómo son las relaciones en tu comunidad, ¿no?, entre hombres y mujeres? Y sí me dijo, mira, desde que llegó la televisión ya no nos podemos bañar tranquilas en el río. Y yo dije, wow. Sí, me impactó mucho y siempre que doy talleres sobre el lenguaje inclusivo, ¿no?, menciono esta historia porque digo, o sea, no nos damos cuenta, ¿no? Está tan naturalizado en el mundo occidental que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos que aprender de estas lenguas minorizadas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vayamos a escuchar todo lo que Irla tiene que contar y compartir con nosotras. Dale, ya vamos. Hola Irla, ¿cómo estás? Bienvenida a Transhumanas de Nuestra América. Estamos muy contentas y emocionadas de tenerte por acá. Tialina mi yolpaki pampanicani ni isto kinmoguaya Juan Icanoyolo ni mechtlascamatilia pampatechnoski Juan Nica ni yolpacto. ¿Qué tal? Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, buenas tardes, Irla. Muchas gracias por estar acá y por aceptar la invitación. La verdad que, como dijo Marian, estamos muy contentas de tenerte acá y, bueno, poder conocer un poco tu experiencia y todo aquello que nos quieras contar y compartir. Así que otra vez, muchas gracias. Sí. Y bueno, para arrancar, nos gustaría empezar preguntándote, Irla, más allá, aunque es definitivamente muy, muy importante hablar de los logros profesionales, ¿no? Pero nos gustaría saber, más allá de esos logros, ¿quién es Irla? ¿Cómo te defines? Bueno, pues Irla Elida Vargas del Ángel es una niña mujer o una mujer niña. Me gusta mucho jugar con las palabras, me gusta construir con ellas y deshacerlas también. Me gusta reír, me gusta caminar, disfruto imaginar personas, situaciones, paisajes. Me gusta mucho escribir narrativa. Me gusta la vida en el campo, sin ruidos. Me gusta conversar con las personas sobre la vida, sobre libros. Me gusta convivir con amigues y con familia. Me gusta comer, me gusta viajar. No me gusta bailar. Sin embargo, me encanta la música. Okay. Soy madre de 2 personas a quienes de pequeñas gocé muchísimo. Uh-huh. Y pues, bueno, esa soy yo. Wow, qué hermoso, me encantó. Esa parte de vivir en el campo creo que es algo que añoramos muchas personas, ¿no? Bueno, yo que he sido citadina toda mi vida, definitivamente creo Sí. que me gustaría vivir esa experiencia de la tranquilidad, ¿no? No sé si a ti, Belén, allá en Nueva Zelanda te toca un poco esa parte. Sí, bueno, como contaba en uno de los primeros episodios, fue uno de los motivos, digamos, por los que decidí viajar o alejarme al menos un tiempo de Buenos Aires, que es de donde soy. Siempre esta inquietud, ¿no? Como de poder compartir o poder estar en un espacio más tranquilo, donde no se estuviera corriendo las 24 horas del día. Y, y bueno, primero viví en un pueblo bastante chico, pero no tan alejado, digamos, tenía como bastante más conexión y ahora sí estoy en un lugar que sí, en Argentina diríamos que estoy en el medio del campo. Y sí, la verdad es que me gusta mucho. No sabía realmente cómo iba a ser la experiencia, ¿no? Porque viví toda mi vida en la ciudad.
Pero bueno, sí, esa sensación que siempre tenía o esa curiosidad, realmente, bueno, sí, resultó ser una linda experiencia y algo que con lo que me encuentro, con lo que me hace bien y el poder tener como un contacto más directo con la naturaleza, ¿no? Claro. Y de esto que comentaba Irla, me llamó mucho la atención lo que decías de que te gusta escribir narrativa. ¿Qué es lo que te gusta escribir? Y me encanta, pues bueno, evocar recuerdos Ujú, de mi niñez y plasmarlos. Me gusta ujú, mucho eh, hacer algunos recuerdos sobre cómo era esa vida en el campo, porque no teníamos carretera, ujú, y cómo la carretera llegó después a transformarlo todo, Oh, em, desde nuestras golosinas, nuestra alimentación, la forma de pasar el tiempo libre, em, pues desde luego la forma de transportarnos y ujú, pues ha derivado también como en problemas de salud. Antes pues no teníamos la oh, manera de conseguir golosinas industrializadas, digamos, ujú, sino claro. que eran pues nuestros postres eran frutas, Ujú, eran cosas que preparaban nuestras madres o nuestras abuelas, pero con los mismos insumos que teníamos en la comunidad. ujú, Eh, y pues nos bañábamos, por ejemplo, en las caídas de agua del Wow. cerro, en los arroyos, Ujú, y sin ningún morbo, sin falsos pudores ni cuestiones así, ¿no? Sino que ujú. pues había como mucha libertad. Entonces me Ya. gusta evocar todo eso y escribirlo. Qué Wow. lindo, qué Y interesante. También había anotado que escribías cuando hiciste la presentación y me gustaría saber si es algo que guardás para vos, digamos que lo escribís para vos, o si es algo que lo publicás en algún lado, o cómo es eso. ¿y en qué lengua? Bueno, sí, lo hago de manera bilingüe. Ok. Generalmente pienso en náhuatl y lo escribo así, en Ujú, náhuatl, y después ok. hago mi propia traducción a español Ujú. Ujú, y casi siempre lo he guardado para mí o lo comparto con las personas más cercanas, pero sí tengo la intención de hacer una selección y de publicar algo. Sí me gustaría. wow, sí, sería maravilloso. Qué interesante. Sí, sí, sí. Justo yo estoy ahorita tomando un taller de escritura autobiográfica, Sí, porque a principios de agosto falleció una muy querida maestra amiga que pues evocó muchas emociones su partida, ¿no? Entonces, sí, como que siempre he recurrido también a la escritura en situaciones así como muy, muy dolorosas o sea, por eso también me llama mucho la atención y me fascina esto que comentas, como que es una manera, no sé, en que tal vez las mujeres como que hemos encontrado esa manera de ir sobrellevando pues la dureza de la vida en algunos casos, ¿no? Por esto además que comentas. sí. Creo que la escritura es en cierta medida terapéutica, Claro. liberadora. Sí nos despoja de cosas dolorosas, Ujú, nos ayuda también a tomar valor para hacer algunas otras, ¿no? Para tomar decisiones. Creo que es muy bueno escribir, ujú, ayuda a muchos procesos también mentales. claro. Sí, tal cual. A mí me pasa como que me ayuda siempre mucho a ordenarme cuando por ahí estás Ujú, ante una situación que no sé, te tiene como un poco desconcertada, como que no sabes bien hacia qué lado decidir o demás.
me hace, sí, me ayuda mucho eso, como a poder sacar todo eso que por ahí está dentro, un poco confundido, sin encontrar bien el lugar. Y sí, siempre lo viví así como un refugio, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sí, el refugio es la palabra. Sí. Y me surge también la duda, Irla, con todo esto que nos estás contando. ¿Aprendiste a escribir primero en náhuatl y luego en español? ¿O al revés? No, bueno, como son estos recuerdos Ujú. de niña, inmediatamente me transportan como al contexto y en Ok, donde mi lengua claro, primera pues es náhuatl. Y claro. si es alguna cuestión actual, pues me he dado cuenta que también de inmediato me remite al español, Mm, como que ok, está Claro. asociado con las emociones del momento, cada lengua. ujú. Sí. Ah, eso está Wow, muy qué loco eso. interesante, Y, sí. pero vos, o sea, ¿sos bilingüe desde pequeña o aprendiste el español más grande? Bueno, no, soy bilingüe desde pequeña y bueno, en la escuela pues siempre usamos español para todos Ujú. los Claro. contenidos, toda la enseñanza, el momento del recreo, los juegos, la convivencia, todo en español, en la Ujú, escuela, sí, claro. Claro, y luego en tu casa sí hablabas náhuatl. sí, exacto. Ujú, ok. Ya que estamos en este tema, ¿cuál dirías, digo, ya comentaste que el español como que te remite un poco a las emociones del presente, del momento, pero ¿cómo describirías tu relación con esa lengua? Desde, digamos, pensando en tu niñez y después, o sea, diferentes etapas de tu vida, ¿cómo podrías decir que es tu relación con el español? Ujú. Pues bueno, siento que tengo una relación muy estrecha, pues Ujú, lo que es parte de mi combinación lingüística claro. y bueno, también em, pues desde pequeña. También tiene algunos significados según el ámbito, ¿no? Por ejemplo, Ujú, sí de niña, pero dentro de la escuela, mm, dentro de la iglesia, dentro de, mm, eh, pues a lo mejor alguna fiesta, pero ajena a la familia, ¿no? ujú, Em, y entonces, pues es, sí, a veces hay cierto temor también de que como es una pues lengua dominante y como ujú, está así como muy expuesta a las críticas, y claro. pues hay el temor de que no se diga algo bien, de que no se empleen bien ciertas cosas, porque, por ejemplo, en náhuatl no usamos género, no usamos Ajá. artículos. Ujú, Entonces, pues eso al hacer una traducción al español, ujú. pues a veces se omite, ¿no? Ok. Y eso no es bien visto desde la expresión en español. Mm, ok. Sí, Sí, justo también te quería preguntar porque al principio también en una palabra usaste la E como a manera de neutralizar la lengua un poco y me gustaría como sí. saber, tú como hablante del náhuatl, donde como nos comentas no marcan el género, ¿cómo se ve todo este debate que está surgiendo en la lengua española o en el mundo hispanohablante sobre la E o la X, ¿no? Como justo estas marcas de género para como alejarnos del binarismo de hombre-mujer. Bueno, pues sí pienso que tengo pues una relación muy estrecha con el español, dado que es parte de mi combinación lingüística como, pues no solamente como intérprete o como traductora, sino también
como persona, ¿no? Como persona bilingüe. Y respecto a la cuestión de la E como terminación de palabras que en el español sustituyen a la A o a la O, Ujú, eh, en la intención de la inclusividad, pues en náhuatl no es necesario porque no ujú, tenemos esta cuestión de género ujú, y de artículos. claro. Entonces, pues no lo usamos. Sin embargo, pues para opinar acerca del español, pues creo que sí es necesario, sobre todo pues por la época en que estamos viviendo y pues cómo se está dinamizando el, el lenguaje, nuestras expresiones, ¿no? Entonces, pues sí es importante y sí es pues bien visto que se haga esta distinción. Ok. Sí, me parece, además, siento que el español tiene mucho que aprender de lenguas como el náhuatl, que no marcan el género, justamente porque creo que deriva como de esta visión o de estas dinámicas mucho más comunitarias, ¿no? De sin tanta jerarquización, por lo que nos comentabas recién de que antes de que llegaran las carreteras, ¿no? Es esa como dinámica occidental de la necesidad de pavimentar y todas estas cuestiones que podían bañarse en el río sin sentir pudor, con libertad, ¿no? Y creo que ese tipo de dinámicas se ven al final de cuentas reflejadas en la lengua, como por ejemplo esto que nos dices que no marcan el género, y quizás el español podría aprender de esas lenguas como para decir, bueno, sí es posible hacerlo, ¿no? Entonces, sí, quería plantarte la pregunta porque me llamó la atención que hayas utilizado la E al principio de nuestra conversación. Sí, Sí, tal vez también esta cosa, ¿no? Que tiene el español muy de la asignación de roles tan marcados, ¿no? Y de estereotipos que por supuesto se reflejan en la lengua y en nuestra manera de expresarnos. Y en ese sentido me da curiosidad entonces, cuando traducís o interpretás al español, ¿utilizás la E o utilizás otras estrategias para no definir, digamos, por el masculino o el femenino? bueno, sí, hay ocasiones en donde se presta, ¿no? Para que hagamos uso de alguna otra palabra que no implique el género. Por Claro. ejemplo, si vamos a emplear muchachas y muchachos y podemos sustituir a lo mejor por juventud, Ujú, Ujú, ¿no? Em, em, por adolescencia, algo así. ujú, Entonces, bueno, esa sería pues una estrategia que podemos emplear. claro, bien. Y excelente. sí, y en el caso del náhuatl, pues, bueno, allí resulta también em, al revés esta cuestión, porque no puedo decir la adolescencia en general, Mm, sino que allí tendría que decir Ichpocame, es ujú. decir, las chicas, Ah, Telpocame, los, los chicos o los jóvenes, ajá. y se da una cuestión mm, pues, de género sí en las personas, Ok. pero algo curioso. Desde que un bebé es recién nacido hasta más o menos como los 2 años, Ujú, es con ETSI. No importa si es niña o si es niño, es ok. siempre con ETSI. Ajá. Pero a partir como de los 2 años, más o menos a los 12, Ajá. ya decimos Sihuapil para niña y Oquishpil para niño. Ok. Y después de los 12, más o menos a los 16,
decimos Ichpocatl para joven mujer Ujú. o Telpocatl para joven varón. Ok. Y después de esa edad ya es Cihuatl para mujer y Ah, Tlacatl para hombre. ajá. Sí, se da eso también. Ok. Pero digamos, cuando viene un texto del español, ¿se vale en el náhuatl usar ambos para referir, por ejemplo, en el caso que decías de la adolescencia o la juventud, ¿se vale usar tanto el referente para jóvenes hombres y jóvenes mujeres o utilizan el masculino, digamos, el de los jóvenes varones, para hacer referencia también a las mujeres? No, debemos especificar que es Ah, para ok. hombres y para mujeres, Ah, diciendo ok. la palabra que hace Que le referencia a corresponde. esa. Ajá, Ok, sí. ok. Wow, qué Claro, sería como, interesante. como usar un desdoblamiento, o sea, si bien Sí. no tienen la marcación de género A o si tienen palabras distintas para cada uno de los géneros, o al menos para el masculino y el femenino, y entonces sí explicitan ambos en ese tipo de enunciados. Ujú. Sí, claro, así es. Ok, ok. Wow, Qué interesante. pues sí. Eh, Pasamos a la otra pregunta, dale. Bueno, así como me llamó la atención cuando te presentaste, que hablaras de tu interés por la narrativa y por escribir, cuando Marian me contó de vos, también me llamó mucho la atención esto de que seas embajadora de derechos lingüísticos y me Mm, gustaría que nos cuentes un poco qué implica eso, qué lugar tiene en tu vida, qué significa para vos. Ajá. Bueno, una institución que es el CEPIADET fue ujú, quien me nombró como embajadora de derechos lingüísticos porque conocen mi trabajo respecto a la interpretación ujú, y entonces, pues esto significa que a donde vaya, debo identificar si hay personas hablantes de lenguas indígenas ok, y debo invitarles, llamarles a que hablen siempre su lengua, a ujú, que no la olviden, a que no dejen de nombrar con ella. ujú, Eh, y bueno, esto también depende esto es desde luego en México, pero también a veces se presta para cuando salimos al extranjero. ok, Si voy a Estados Unidos, por ejemplo, y encuentro personas que hablan navajo, que hablan náhuatl, o mucha gente habla otomí, porque han salido de acá de México y se han ido ujú, para allá. em, También mixteco. Entonces pues, eso, hacer que continúen su lengua, que no se les olvide, aunque estén en otro lugar, ujú, aunque estén en otro país, ¿no? Y bueno, también estando en Estados Unidos, pues no solamente la lengua, las lenguas indígenas, sino también se puede hacer trabajo eh, por el español, porque allá es una ujú, lengua pues minoritaria, ¿no? claro. Entonces, también en ese sentido. Y bueno, em, pues personalmente me genera responsabilidad y compromiso eh, con mi propia lengua y pues para continuarla y para lograr colocarla pues en diferentes ámbitos también, no solamente continuarla, sino también que podamos colocarla en otras, en oficinas, en instituciones, que se haga, pues que se desarrolle, ¿no? Y pues también que haya la atención en los juzgados o en las instancias de Ujú, justicia y de salud
en los hospitales, pues ya ves que a veces no hay em, quien atienda las necesidades lingüísticas pues, de la población Sí. indígena. Entonces también eso es un poco mi trabajo como embajadora de derechos lingüísticos, ver que haya la atención en las lenguas. Ok. Sí, Wow, sí suena como un montón de cosas que, sí, pues mucha responsabilidad, como dices, ¿no? Porque sí, claro. sí, sí, como compartir o no, inspirar a la gente a que supere el miedo, supongo, a la discriminación, ¿no? Es un reto bastante grande. Y justamente hablando de retos u obstáculos, nos gustaría saber cuáles han sido los más grandes con los que te has enfrentado, tanto como haciendo esta labor que nos dices como embajadora de derechos lingüísticos, como intérprete y como mujer originaria. Sí. Em, bueno, pues obstáculos como intérprete, pues siempre vamos a, a tener algunos retos, algunas problemáticas desde el punto de vista lingüístico, Ujú. porque pues em, no tenemos equivalencias Claro. para el lenguaje técnico que procede del español o que procede de alguna otra lengua, ¿no? Ujú. Eh, Nuestras lenguas son como más próximas, más cotidianas, no hemos teorizado, no se ha hecho un trabajo eh, pues de, digamos, científico, pero científico desde otro punto de vista, no de Claro. dentro de la cultura, ¿no? Ujú. Eh, y pues también respecto a las teorías, porque pues hemos sido alfabetizados o alfabetizadas en español y pues hace falta pues que nos demos cuenta de todo esto, ¿no? Eh, por otro lado, también la infravaloración que hay de la profesión Ujú. de intérprete, ¿no? Em, nos invitan o nos llaman a que fungamos como intérpretes, pero si hay estímulo es muy bajo. Y es eso, un estímulo nada más. Ujú. No es propiamente un pago. Ujú. No es algo que nos permita vivir propiamente de eso, sino que pues tenemos que tener otros trabajos eh, para que podamos también de alguna manera atender la interpretación o la Ujú. traducción, ¿no? Y bueno, también en este sentido a veces se nos discrimina como mujeres porque se prefiere dar los, los trabajos, Ujú. las oportunidades a un hombre, a alguien masculino, porque eh, las instituciones a veces consideran que tiene mayores posibilidades de viajar, mayores posibilidades de Mm. eh, desenvolverse, de quedarse en otro lugar, de pasar la noche en otro lugar si es necesario, y pues que las mujeres no. Entonces nos, nos reducen esas posibilidades de participación, ¿no? Claro. Y pues también he visto que a veces no hay una pertinencia cultural, porque he detectado casos en donde alguien víctima de eh, algún delito sexual Ujú. es auxiliada por un varón. Entonces esto me parece que es totalmente carente de una pertinencia
Ujú. puesto que dentro de nuestra cultura, las mujeres somos siempre con las mujeres. Mm, Nuestros temas siempre son con la mamá, con la abuela, con las tías, con quien es responsable de, de la niña, ¿no? De una mujer. ujú, Y si lo hablamos, pues fuera de la casa, pues tiene que ser con la madrina, por ejemplo, pero siempre que sea una mujer. sí. Y en este caso, pues sí, algo tan íntimo, tan em, doloroso, tan traumático, y se tiene que exponer ante un hombre, me parece también que estamos pues incurriendo en una falta de sensibilidad y Ujú, pues de pertinencia, ¿no? claro. Incluso me Y imagino bueno, que, pues perdón. sí, No, digo que incluso me imagino que ese como choque, ¿no? Que va contra la manera en que se relacionan entre mujeres específicamente, inhibe, ¿no? A las víctimas en este tipo de casos a contar detalles, por ejemplo, ¿no? Que pues son de suma importancia para que un órgano jurisdiccional, por ejemplo, tome una decisión, ¿no? O realmente comprenda la gravedad del asunto. Entonces sí, qué complejo. claro que pueden ser agravantes esos detalles, sí, Ujú, y se omiten a veces pues por la pena, porque claro. no hay esa confianza, porque lo está atendiendo un hombre. Mm, No, sí, es tremendo. O sea, es algo aparte que vemos que se repite en muchas, ¿no? Estructuras y mecanismos de denuncia, donde, o sea, un proceso que de por sí es traumático y revictimizante como la denuncia, se ve aún más dificultado por trabas como estas que podrían ser solucionadas con un poquito más de planificación y un poquito de empatía. ujú, No es que es algo que te demanda un recurso estatal extra, es simplemente aplicar un poco de perspectiva de género y de inclusión al planeamiento del proceso para que sea un poco más amigable con alguien que ya está pasando una situación muy dolorosa y muy traumática. Claro, claro. Me llamó también mucho la atención lo que contabas sobre el tema de la retribución monetaria o del pago de la tarea como intérprete, y pienso que se dan varias cosas. O sea, por un lado, sí, la cuestión esta que mencionabas de la preferencia de los varones o las figuras masculinas por sobre las femeninas, pensando que la mujer, como tiene un rol asignado de cuidadora, va a estar más tiempo en la casa, como tiene personas a su cargo, se le va a dificultar viajar y lo que sea, bueno, perpetuando un montón de estereotipos, ¿no? Pero Sí, también al no permitir que alguien viva de su profesión de intérprete, es un círculo vicioso, ¿no? Porque, bueno, tenemos personas que tienen una necesidad de comunicarse, que es muy importante encuadrarla dentro de un concepto de derechos, ¿no? Por eso también me llamaba mucho la atención para bien de esta figura de embajadora de derechos lingüísticos, porque creo que es muy necesario explicitar esto, ¿no? Que lo que está en juego son derechos humanos, y que cuando el Estado, cuando no estamos ahí para garantizar que haya un intérprete, por ejemplo, porque no le pago, entonces esa persona tiene que subsistir y sale a hacer otro trabajo y demás, lo que se vulneran son derechos y bueno, claro. como siempre terminan mucho más afectadas las comunidades y las minorías, ¿no? sí. Y algo ibas a decir, Isla, y creo que te interrumpí. Sí, así lo considero y creo que también, pues bueno, una experiencia creo que relevante
cuestión de la interpretación, Ujú. tuve la oportunidad de llevarla a cabo en febrero de 2020, Okay. en el Palacio Nacional. Estuve como intérprete del presidente en la conferencia mañanera, pero pues nunca me enteré si el presidente supo que fue interpretado en una lengua indígena, que fue Mm, interpretado por una mujer. ujú. Y además, pues bueno, esos nervios, ¿no? Que siempre tenemos los intérpretes, porque pues aunque conozcas más o menos el tema, en esta situación particular con el presidente Obrador, no sabemos qué a último momento vaya a decir. Y como también es una situación particular porque tarda varios segundos en generar una frase y la que continúa. Entonces, para que yo construyera en náhuatl lo que él estaba diciendo en español, a veces tenía que esperar a que dijera 2 o 3 frases para colocar Mm. la última al Ay, principio Dios. del mensaje mío, ¿no? Wow. Y luego, además, el temor de que si iba a decir de estas frases que pues estila, ¿no? Sí, me canso ganso. Sí, sí, me canso ganso, o bueno, de este tipo. ¿Cómo lo iba a decir yo, ¿no? ¿Cómo Ajá. iba a encontrar rápidamente la manera de transferirlo, Ujú. pues a náhuatl, ¿no? Eh, Definitivamente no iba a encontrar. Entonces, sí tenía mucho miedo antes de hacer la interpretación, muchos nervios, pero pues bueno, una parte hasta donde me indicaron que era la interpretación, y pude hacerlo. Em, Creo que bien, en buenos términos. Y pues ese ha sido como un gran reto, Ujú. porque cuando vamos, por ejemplo, a los hospitales, bueno, pues sí implica a veces algunas circunstancias de sobre las partes del cuerpo, sobre cómo se da algún padecimiento, dónde está el Ujú. dolor, cuestiones así. Y en el aspecto jurídico, en el ámbito jurídico, pues bueno, también ya más o menos sabemos cómo se dan esos discursos, ¿no? Y cuáles son las palabras recurrentes en un juzgado, en un Ujú. tribunal. Pero en este caso el discurso era totalmente distinto. Claro, un poco más espontáneo. Sí, Wow, no, sí, un reto enorme, en todos los sentidos, además. sí, Pero bueno, bueno, felicitarte, ¿no? Porque interpretar gracias. para un presidente sí, sí que es un logro, ¿no? Y más en este contexto mexicano, ¿no? Donde, como tú lo estás comentando, todavía hay una predilección muy marcada hacia la figura masculina en muchos ámbitos. Creo que es un gran logro y bueno, además forma parte de tu función, ¿no? Como embajadora de derechos lingüísticos al final. Sí, también, y así es. Excelente. Bueno, yo me transpiré solo de escuchar tu experiencia, así que mis felicitaciones totales. Qué momento, qué orgullo, pero sí, qué presión y cuánta preparación para llegar a ese momento y poder desenvolverse de la mejor manera, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta que es en función a tu rol de cuentacuentos en el programa de prevención de delitos sexuales en escuelas primarias y preescolares indígenas. ¿Nos contás un poco, digamos, qué es lo que haces ahí y cuál fue así alguna experiencia que te haya marcado en ese rol? Sí, claro. Esta experiencia, bueno, yo no digamos, no la busqué, llegó a mí. Mm. Em,
de parte de una asociación civil que estaba trabajando un proyecto para de cuentacuentos, justamente ya tenían el cuento traducido, entonces yo solamente debía leerlo, aprenderlo y contarlo después en las escuelas que ellos tenían ya programadas para visitar. Okay. Entonces hicimos un recorrido por escuelas indígenas de preescolar y de primaria por el estado de San Luis Potosí, en la Huasteca. Y este proyecto estuvo subsidiado por la Embajada de Australia y Wow. pues fuimos a estas escuelas y no obstante que en nuestra cultura pues hay esta, las partes del cuerpo tienen su nombre, pero ya tiene pues mucho tiempo, muchos años que esos nombres se han ido perdiendo, se han ido borrando un poco, porque se han sustituido debido a que a las partes sexuales se les asignan nombres como en español, como a manera de juego, como a manera de Ajá. ocultamiento de el verdadero nombre, se dice otro, ¿no? Por Okay. ejemplo, a los órganos sexuales masculinos que en español no, la gente a veces evade pene Ujú. y dice pájaro, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues igual en náhuatl, en lugar de decir tepoli, que es pene, Ajá. dicen huilotl, que es paloma. Y, Ah. y en el caso de las mujeres también, y ni siquiera se mencionan las partes sexuales de las mujeres. Entonces, esto fue un reto mayúsculo porque llegar a las escuelas y la intención es que los niños y las niñas entiendan que su abusador o la persona abusadora que pueda cometer el delito con ellos em, puede estar dentro de la familia. Y Ujú. entonces, por eso es que se da este taller en las escuelas, para que allí pues con la observación de el personal de la escuela y con la invitación también de em, padres y madres de familia, em, pues tengan la oportunidad de escuchar y que vayan también hablándoles con claridad a, a sus Ujú. hijos e hijas, diciéndoles pues que cómo es el nombre apropiado desde su lengua para las partes sexuales. Sin embargo, lo que allí sucedió es que em, las personas se espantaban cuando llegaba yo en el cuento a a esas partes y a ese episodio del cuento en donde debía mencionar estas partes sexuales. Oh. Entonces, así, em, se escuchaban las risas, se escuchaba que me estuvieran diciendo em,
a lo mejor no directamente a mí, sino la expresión, Ujú. que era una cochina, ¿no? Mm. Em, Wow. sí, varias situaciones de este tipo que creo que no ayudan mucho como para que pues la niña se dé cuenta, ¿no? Del riesgo Claro. en el que está y lo que debe conocer. Entonces, pues este sí ha sido un reto muy grande. Ujú. También, pues, llegar y en algunos momentos ver que identifican más algunas situaciones en español que en la lengua. Entonces, Ah, ok. pues adaptar también esos episodios de la trama para que pues todo quedara claro. Ujú. Y es un reto desde varias aristas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí. Y sí, me surge la duda, ¿crees que esta como incomodidad que se genera venga de como esta mirada occidental que entró a las comunidades, por ejemplo, con lo que nos decías de la construcción de carreteras, o por a qué crees que se deba si decías que antes podían ya bañarse en el río con toda libertad? Entonces supongo que también había una conversación mucho más abierta con respecto al tema de la sexualidad, de la anatomía sexual. ¿Crees que esos cambios se deban a eso, a como al ingreso de Occidente, a que Occidente haya tocado esos lugares? Sí, definitivamente creo que Mm. sí, es eso, pero también de manera particular como a la religión. Mm. Eh, hay algunas iglesias en la Huasteca Ujú. en donde en sus patios aún está en piedra la figura de un falo. Mm. Ok. Y esto significa que antes eh, había rituales a la fertilidad Oh. y desde luego se ponían allí los órganos sexuales y hay referencias de que las chicas ya para casarse Ujú. se sentaban en esa piedra Oh. con la finalidad de asegurar la fertilidad en la nueva familia. Ok. Y que esto pues fue desapareciendo y ya nada más queda ahí como pues eh, la figura Ujú. en la piedra, pero ya no tiene ningún uso ritual, ni pues bueno, ya nadie se acerca allí, ¿no? Claro. Este, y sí, efectivamente la comunicación antes era mucho más clara. Yo Ujú. tuve la oportunidad de estudiar em, la normal en Ujú. la Ciudad de México. Ujú. Y yo escuchaba a algunas de mis compañeras que me decían, no, eso de la menstruación, no, yo no supe que iba a tener menstruación. Mm. Yo eh, pues tuve ya la experiencia y me asusté y mi mamá nunca me dijo nada y bueno, y yo decía, ¿cómo es posible? Se me hace Claro. eso así, no sé, tan lejano como de tiempos de la revolución, algo así, ¿no? Y decía, pero si yo que vengo de un pueblo, de un rancho en donde no teníamos ni carretera ni nada, y cómo mi mamá a mí sí me habló de eso, ¿no? Ajá. Y, y sí veo como esa comparación, como Mm. sí, tal vez estas ideas de Occidente afectan mucho más de lo que pensamos, Ujú. em, pues el pensamiento que tenemos desde un pueblo pues originario, en donde vemos también cómo se aparean los animales, cómo em,
pues surge la vida allí. Nosotros hemos visto cómo nace un perro, cómo todo Claro. eso lo hemos visto, ¿no? Ujú, Y bueno, sin hacer preguntas, eh, a veces, ¿no? Nos llega la respuesta y a veces, pues sí, preguntando, pero vemos también que esa respuesta no se va de que esa respuesta que se busca sí nos la dieron en ese, ujú, en ese momento, ¿no? Y pues bueno, sobre esto yo sí pienso que particularmente la religión nos hizo ver pues las cuestiones em, eh, anatómicas, así con pudor, pues como en otro sentido, ¿no? Como algo sucio, tal vez. ujú, ujú, ujú. Wow, qué impresionante, estoy impactada. Sí. Sí, es muy, muy interesante esto que contás. Bueno, por un lado, sí, la experiencia como cuentacuentos que me imagino que te debe llevar a un lugar muy especial porque sí, no son solo tus habilidades lingüísticas las que se ponen en juego ahí, sino algo mucho más profundo y digo, hay que estar muy abierta para poder notar todos esos matices que vos encontraste, que creo que no todo el mundo lo nota, que alguien que va por ahí más con una cabeza más centrada en cumplir una función lingüística y ya, como más desde el lenguaje, tal vez se pierde de todo eso. Y en un contexto tan delicado como el de los delitos sexuales, bueno, creo que es clave que haya una persona como vos en ese lugar. Y bueno, este cambio que contás, digamos, hacia dentro de la comunidad, de la manera de referirse a la genitalidad y a todo lo que tiene que ver con la anatomía sexual, me parece increíble, me parece una muestra más también de la importancia de que Occidente empieza a entender cuánto tiene que aprender, ¿no? Y cuánto Ujú, se puede beneficiar de tener otro tipo de comunicación y interrelación con las comunidades, ¿no? Como que siempre ese prejuicio de que, bueno, no, nosotros ya tenemos todo resuelto, las cosas se hacen así, los niños, las niñas se crían de este modo y ahí está, y te encontrás a mujeres que se enteraron que iban a menstruar porque un día menstruaron y nunca nadie les habló de eso. No sé, me parece muy, muy interesante. Sí. sí, interesantísimo. Y la verdad que nos encantaría seguir aquí escuchando todo esto que tienes por contar, Irla. Pero bueno, ya para ir cerrando un poco, nos gustaría saber cuál es tu palabra favorita, sea en Ujú, náhuatl o en español, y por qué. ujú. Bueno, mm, desde el náhuatl tengo dos. Ujú, em, Una es cuali, que significa calidad, ok. o que algo está bien. Ah, Y no tenemos una palabra para decir que algo está mal, sino que la formulamos a partir de la negación. Es decir, cuando ok. algo está bien, cuando algo está excelente, decimos quali. Y Ajá. si algo está mal, decimos ashquali. O sea, ese ashquali es no bueno, por lo Ajá. tanto, malo, Ok. ¿no? Pero no hay una palabra diferente, pues, que, Ajá. que pueda significar lo contrario. Ok. Entonces, esa Interesante. me gusta mucho. Ujú. Sí, tampoco tenemos, bueno, pero eso ya es agregado, es porque no es la segunda palabra. Tampoco tenemos para decir feo, solamente para Ah, decir bonito decimos cual sí. ok. Y entonces, si queremos decir feo, igualmente lo formulamos a través de la negación y decimos Ok. ashkwalsi. ¿Cuál sí? Ujú. Entonces, es algo que no es bonito, por lo tanto es feo, ¿no? Ok. Y
la otra palabra que me gusta mucho en náhuatl es yolotl, que significa corazón. Y Oh. me gusta porque a partir del náhuatl todo es a partir del corazón, todo gira en el corazón, o sea, el corazón es la vida e incluso pensamos con el corazón, porque nosotros en español podemos decir, mira, piensa con la cabeza, ¿no? Ujú. Y de hecho tenemos esa idea en español que pensamos pues con la cabeza, ¿no? Y en náhuatl decimos Shimoyolnonotza, o sea, piensa, eso es como en una traducción libre, pensar, ¿no? Ujú. Pero si glosamos la palabra, está ahí la partícula yol, Shimoyol Nognotza, que lleva ahí introducida e inserta esa partícula yol que es corazón, y entonces significa algo así como me llama el corazón, es decir, estoy pensando. Eso Ah. es, pues, en muchos, en muchos sentidos, con muchos significados, tenemos esa palabra, esa partícula del corazón. Por Ujú. ejemplo, cuando nos preocupamos, también decimos Nimoyol Cuestowa, o sea, estoy preocupada, pero es algo que llevo en el corazón. Wow. Entonces, por eso me gusta muchísimo Ujú. esa palabra. Sí, qué hermoso, qué bonita manera de ver y de hablar de la vida, me encanta. De no tener algo negativo, Ay, gracias. sino, Sí, Sí, sino eso me trabajar sobre encantó, lo me llamó positivo. mucho la atención Sí, tal sí, cual. sí, qué hermoso. Bueno, pues Irla, un gustazo haberte tenido por acá, haber charlado contigo sobre temas tan interesantes, sobre un poco de lo mucho que has hecho por la comunidad lingüística del náhuatl, y que hayas compartido todas estas experiencias tan maravillosas con nosotras. De verdad, muchas gracias. em, y muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias por escuchar lo que pues yo he podido compartirles. Veo en esto pues una oportunidad también para que otras mujeres puedan también prepararse como intérpretes ah, para que puedan también hacer alguna actividad, alguna acción de pues las lenguas indígenas o la lengua que hablen y de el punto de vista de nuestros pueblos, ¿no? ujú. Pues que hemos conservado hasta hoy y que es muy importante pues que lo conservemos, no solamente que lo preservemos, sino que em, lo resguardemos para siempre, ¿no? Que esto tenga una vida em, prolongada más allá de nosotros. Claro. Ojalá que así sea y que sí, que más mujeres y personas se entusiasmen al escucharte y con tu historia y tal vez aportar su granito de arena desde sus lugares a esta lucha que, bueno, es muy importante visibilizar y reivindicar. Por mi parte, bueno, agradecerte otra vez por todo lo que nos compartiste. La verdad que fue un gusto charlar con vos. Y bueno, si salen esos cuentos y esas narrativas, por favor avísanos porque estamos acá en primera fila listas Claro, para leerlas, compartirlas y difundirlas. sí, totalmente. Sí, muchísimas gracias. A ti, Irla, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias igualmente. De vuelta. Gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.
Bueno, ¿qué decir, no? Después de todo esto que escuchamos, cuánta sabiduría, cuántas experiencias diferentes, cuánto por aprender tenemos todos, me parece. Pero me quedo con esto de pensar con el corazón, ¿no? Como enseñanza, como faro, como algo para adoptarlo y para tenerlo presente cuando nos encontramos en esas situaciones donde no sabemos para dónde disparar. Ay, sí, qué lindo, me encantó esa visión, ¿no? Como todo con el corazón, todo positivo, ¿no? O sea, hablar desde la positividad para hablar de la negatividad me parece como una manera muy sabia, justamente, de ver la vida y el mundo. Me encantó, estoy, como tú dices, sin palabras, pero a la vez con un montón de cosas que procesar, ¿no? Sobre mi propio actuar y pensar. Que sí, que habrá que pensar más seguido con el corazón. Y bueno, después de este maravilloso episodio, les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como @tradumanas.podcast, en Twitter como @tradumanas, y si gustan pueden también contactarnos por correo electrónico en tradumanas.podcast@gmail.com. Así es. Bueno, gracias a todos los que nos hayan escuchado, a los que hayan visitado por ahí algunos episodios anteriores, y como siempre, bueno, dejamos la puerta abierta y extendemos la invitación a quienes quieran participar, ya sea sugiriendo entrevistades, haciendo comentarios, lo que sea. Es un espacio que está abierto para todas y todos. Así es, recuerden, pueden visitar el formulario en nuestras redes sociales y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias y un abrazo, Tradumanas. Adiós. Chao.